Lo que hoy quiero compartir es ese recorrido que Jesús hizo de Jerusalén a Getsemaní. A la semana que hoy inicia se le conoce como Semana Mayor o Semana Santa, y el domingo que estamos hoy celebrando también se le llama Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Decía Marián, también es el día de la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero me quiero enfocar en lo que Jesús realizó cuando llegó a Jerusalén y fue a Getsemaní. Y la primera cosa que hizo el Señor fue preparar todo lo necesario para la Pascua. Como ven ahí, esta narrativa se encuentra en los evangelios de Marcos, de Juan. Pablo también lo cita en la primera carta a los Corintios. Y el pasaje medular es el siguiente. Mateo 26, 17 dice: el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo: verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos. Jesús venía de Betania. Otras de las versiones dicen: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Está explicándole Jesús a los discípulos lo que tienen que hacer cuando vean a una persona. Y entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de la Pascua ahí. Jesús y sus discípulos querían estar juntos y celebrar la Pascua. Esta era una de las grandes celebraciones, y no la más importante, del calendario judío. Y este era un tiempo que anhelaban y querían estar junto con Jesús, pero para hacerlo tenían que comprar todo lo necesario. También tenía que haber un lugar apropiado para que los 12 pudieran celebrar la fiesta, como digo, más importante del calendario hebreo. Ese día venían visitantes de muchos lugares. Esta se le llama la cuenca del Mediterráneo. Este es Jerusalén, donde estaba Jesús. Y venían de Siria, de Capadocia, de Ponto, de Frigia, de Macedonia, de diferentes lugares, Panfilia, Chipre. Y todos se daban cita en Jerusalén. Y Jesús envió a Pedro y a Juan para preparar la Pascua. Debían seguir a un hombre que cargaba una jarra con agua. Y este hombre les iba a mostrar ese aposento en alto para cenar con Jesús por última vez. En Israel, ver a un hombre cargando una jarra de agua en público era un evento insólito, porque esta tarea era la costumbre que la realizaban las mujeres. Por eso, cuando los discípulos vieron al hombre llevando agua en un cántaro, no dudaron que era Dios el que estaba hablando. Era como si en silencio el Señor les dijera: ese es el hombre que los va a llevar al lugar que yo escogí para que ustedes celebren la Pascua. Por su parte, Pedro y Juan debían conseguir el pan, el vino, las hierbas amargas. También debían buscar y comprar un cordero perfecto, que fuera sin defecto, macho de 1 año, que había sido apartado específicamente para ser sacrificado. Y en el tiempo señalado debían llevar al animalito al atrio del templo, pasar por inspección de que los sacerdotes, de que fuera como la ley de Moisés decía, y entonces lo sacrificaban y vertían su sangre sobre el altar. Después se asaba el cordero, celebraban la Pascua y debían comer todo el animalito sin quebrar los huesos, sin dejar absolutamente nada hasta el siguiente día. Y en esta oportunidad el Señor hace un anuncio a los 12 ahí reunidos acerca de la traición de la cual iba a ser objeto. Citando aquí de Mateo, leemos nosotros que al anochecer Jesús se sentó
En realidad, la gente entonces no se sentaba a la mesa, sino que se reclinaba a la mesa con los 12. Eran unos como divanes donde la gente se sentaba. Y mientras comían les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Y Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. Pues el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Y Judas, el que lo iba a traicionar, también le preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. A pocas horas del arresto de Jesús, los discípulos no sabían que entre ellos había un traidor. ¿Y sabes por qué no lo pudieron advertir? Porque en todo momento Jesús trató a Judas igual que a los demás. Por supuesto que el Señor sabía, no de ese día, lo sabía desde siempre que Judas lo iba a traicionar. Y eso nos habla de la paciencia, del amor incondicional del Señor por cada uno de nosotros. En la fiesta de la Pascua, mientras cenaban, Jesús reveló que entre los 12 había un traidor. Y dijo con claridad que sentado en la mesa, quien le iba a entregar a las autoridades estaba ahí con ellos. Cuando esto lo escucharon los apóstoles, se veían unos a otros y se preguntaban entre ellos, ¿quién será? Finalmente, no teniendo respuesta entre sus mismos compañeros, le preguntan a Jesús. Y de acuerdo con el texto original, la pregunta se expresa de manera negativa y se dice que las palabras que usaron fue, ¿verdad que no soy yo, Señor? Y en ese momento Judas se encontraba al lado izquierdo de Jesús, lo cual significa que tenía un lugar de honor en la mesa. Y por su parte, Juan estaba del lado derecho, reclinado sobre el pecho de Jesús, su cabeza descansando en el pecho del Señor, como solía hacerlo Juan. Por eso, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, se habla tanto de cómo Jesús se expresaba, porque Juan era el que estaba cerquita de los labios del Señor. Él sabía mejor que ninguno de los otros 11 las palabras que pronunciaba Jesús. Marcos habla de los hechos. Lucas es un historiador que narra, compila los datos de la vida de Jesús. Y Mateo era un doctor en la ley y él escribe para los judíos. Pero Juan conocía el corazón de Jesús porque lo oía hablar. Y el estar del lado derecho o del lado izquierdo era bien importante y sigue siendo bien importante para nosotros. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en la mesa del Señor? Yo diría, es vital saber qué lugar ocupamos. Dijo el Señor en una ocasión, a mis ovejas las pondré a la mano derecha y a los cabritos los voy a poner a la mano izquierda. En otra ocasión también dijo, entonces me volveré a los de la izquierda y les diré, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los demonios. Y esta es la historia, que en el monte de la calavera crucificaron a dos criminales junto a Jesús, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Uno habitó con Cristo eternamente en el paraíso y el otro no. Y sigue siendo bien importante saber de qué lado estás tú, de qué lado estoy yo. ¿Estás del lado derecho de Jesús o estás del lado izquierdo de Jesús? Tu vida eterna depende de eso. Para el judío, el compartir la mesa era una expresión de intimidad, de cercanía. Y en esta ocasión tan especial, el pan que comieron fue mojado o sopeado, digamos, en hierbas amargas,
directamente del plato de Jesús. Así se acostumbraba. Y en la cena Jesús identificó al traidor diciendo que con palabras, pero particularmente con hechos, el Señor permitió que Judas mojara el pan que iba a comer en el plato de Jesús. Algunos historiadores creen que el brebaje era una mezcla de frutas, de vinagre y hierbas amargas. Por eso era un gesto de honor y al mismo tiempo un acto revelador cuando Jesús lo relacionó con el Salmo 41 que dice: el que come mi pan se ha vuelto contra mí. ¿Saben? Mientras Jesús pasaba sus últimas horas aquí en la tierra, Él siempre supo su lugar en la historia y sabía el cumplimiento de las profecías. Él era el cumplimiento de las profecías. De tal manera que cada una de las cosas que fueron profetizadas, Jesús las cumplió. Y este era uno de esos eventos. Permitir que el traidor mojara el pan que iba a comer en el plato de Jesús. Y cuando Judas comió este bocado, también lo narra Juan capítulo 13 y dice que Satanás entró en él. Después se dispuso a llevar a cabo lo que había acordado con los líderes religiosos, que era entregar a Jesús para ser juzgado y después ejecutado. En ese momento, los demás discípulos no sabían lo que Judas estaba maquinando. La Escritura muestra que Judas salió de noche. Y nuevamente, cada palabra puesta en la Escritura tiene una razón de ser. Para Judas y para los que no creen en Cristo, seguirá siendo de noche. Así como Judas, una noche de condenación eterna. No solo es importante saber el lugar que nosotros ocupamos a la mesa, es importante que seamos invitados a la mesa. Yo quiero que mientras estemos pensando en estos momentos de Jesús, tú también estés pensando en si tus hijos conocen a Cristo. Porque si no, como Judas, les espera una noche de condenación eterna. O si tus padres no conocen a Cristo, o si tus hermanos no conocen a Cristo. Esto es un acto que tú tienes que reflexionar. En ese momento el Señor instituyó lo que nosotros hoy llamamos la Santa Cena o comunión. Y este es el registro de Mateo. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de esta copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el nuevo pacto entre Dios y el pueblo, que es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdese de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y Jesús está anunciando el día que nosotros vendremos con Él a reinar aquí en la tierra, y entonces beberá con nosotros este nuevo vino. El pan y el vino son solamente un emblema. Transmite un mensaje de esperanza. El cuerpo representa el cuerpo herido y el vino representa la sangre derramada de Jesucristo. Y su sacrificio es suficiente para salvar, sanar, liberar, restaurar y muchas más cosas en el ámbito de lo espiritual y de lo físico. Por eso la cena del Señor nos invita a ver hacia el futuro, al día cuando Jesús regrese. Mientras tanto, nosotros, como lo vamos a hacer en un momento más, recordamos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La Pascua apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la Santa Cena declara que la obra de redención quedó total y perfectamente consumada, cumplida y finalizada. Nada hay que agregar a la obra de Cristo. Por eso también es importante mencionar que mientras celebraba la Pascua, Jesús estaba pensando en el reino de Dios.
Dice, acuérdense de lo que les dijo, de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El Señor Jesús nunca perdió la perspectiva de que el plan, la obra completa de Cristo no solamente terminaba en la muerte y resurrección de Cristo, terminará cuando venga por segunda ocasión y gobierne durante 1000 años aquí en la tierra con nosotros. Y cuando Jesús resucitó, comió pan y pescado, pero no hay registro bíblico de que el Señor hubiera bebido vino. Pero prometió que en el futuro, cuando estemos en su reino, todos estaremos bebiendo vino con Él. Y vino también es una figura que habla de gozo, habla de alegría, habla de estar disfrutando y de estar celebrando. Imagínense una fiesta para la eternidad. Todos aquellos que son bullangueros y pachangueros y bailadores, eso es lo que nos espera. Yo creo que los más ruidosos van a ir para atrás. No sé por qué tengo la impresión. Y adelante vendremos los serios, los reservados. Pero va a haber lugar para todos, ¿eh? Y todos habremos de celebrar. Cuando Jesús resucitó, como digo, comió pan y pescado, pero no vino. Y aún antes de la cruz, el Señor veía que su reino se extendería hasta los últimos rincones de la tierra. Y por eso voy a citar un pasaje que está en la predicación de Jesús en el Monte de los Olivos, que dice, cuando el Hijo del Hombre, que es Jesús mismo, venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso y todas las naciones o todas las etnias se reunirán en su presencia y él separará todas las naciones, todas las etnias se reunirán en su presencia y él separará a la gente como el pastor separa a las ovejas de las cabras, los de la derecha y los de la izquierda. ¿Cuál es la buena? La derecha. Cuidado con los zurdos. Me casé con una zurda. Quiero platicarles de este momento que pasó en Getsemaní. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Esto es una prensa de aceitunas, más o menos reflejando la forma como la hacían en la antigüedad. No se alcanza a percibir completamente, pero esto que ven ustedes aquí son como si fuera cuerdas o reatas o hechas de yuta o yuque o alguna fibra. Y aquí vemos que entre capa y capa de este material que pareciera ser trenzado, aquí ponen las aceitunas y empiezan con la prensa a apachurrarla hasta que esta cosa empieza a producir, empieza a fluir el aceite. Y a mí lo que más me sorprende de esta cosa es que cuando sale el aceite tú lo puedes encender y prende. En el Monte de los Olivos había un jardín privado. Ahí Jesús le gustaba ir a orar y se apartaba para estar en comunión con el Padre. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite. Es un calificativo, a mi gusto, como una sombra muy tímida de la agonía que iba a experimentar el Señor Jesucristo. Lo digo con todo respeto. El Señor Jesucristo en Getsemaní fue apachurrado. Y lo que salió de él fue esa esencia, ese olor fragante al Señor, que se podía haber encendido, de haberse prendido. Lo siguiente que sucede en este recorrido es que Jesús anuncia del fracaso de los discípulos. Aunque son eventos muy ligeramente contados en la Escritura, tienen una trascendencia enorme. Y esto nuevamente me voy a Mateo, que lo dice que en el camino Jesús les dijo, esta noche, iban a Getsemaní, esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor, con mayúscula,
y las ovejas del rebaño se dispersarán. Esto lo profetizó Zacarías. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos también juraron lo mismo. Yo estoy seguro que si hiciéramos la pregunta a cada uno, ¿quién traicionó a Jesús? Diríamos, Judas. ¿Y quién negó a Jesús? Todos, absolutamente todos, menos Juan. Solamente Juan acompañó a Jesús a la cruz. Todos los demás le dieron la espalda al Señor. Después que anunció este anuncio de que Dios lo iba a herir de muerte al pastor de los pastores, Jesús añadió una promesa a sus discípulos y les dijo, pero los veo en Galilea. ¿Saben? Los discípulos no lo recordaron. Dicen algunos, no le dieron importancia a las palabras de Jesús. Para decirlo en castellano, no le creyeron. Creyeron que cuando Jesús muriera, ese era el fin de sus días. Y el día que el Señor se levantó de los muertos, los ángeles les recordaron a los discípulos que Jesús les había prometido que los veía en Galilea. Y ahora empezaban ellos a cruzar los cables de la conexión de las cosas que habían sucedido. ¿Sabes? Lo que siguió en ese recorrido fue la rendición de Jesús. Quiero hacer un recuento de lo que pasó inmediatamente después. Estos acontecimientos se narran en Mateo 26, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Ahí el Señor se apartó a orar. Buscó la cercanía de sus amigos más cercanos. Estoy hablando de Pedro, de Santiago, de Juan. El Señor se afligió y se angustió. Mostró vulnerabilidad. Le pidió a sus amigos que velaran con él, que estuvieran a su lado. Oró la primera vez diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Oró una segunda vez y le dijo, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y oró por tercera vez. Y dice la Escritura, y repitió lo mismo. Después Jesús anunció que había llegado la hora, que el Hijo del Hombre sería traicionado y entregado en manos de los pecadores. Y mientras él oraba, los discípulos dormían. Y por último, Judas entrega a las autoridades a Jesús. No sé qué pienses tú, pero Jesús pasó, yo creo, por un tiempo muy difícil. Buscó la compañía de sus discípulos y de sus amigos más cercanos. Y en esa hora, Jesús, el Hijo de Dios, necesitó ánimo. Necesitaba consuelo. Nadie vaya a creer que Jesús tenía miedo de morir. El Señor enfrentó la muerte con valor y también lo hizo en paz. Pero la agonía de Jesús ahí en Getsemaní era por la separación temporal que tendría con su Padre por causa del pecado del mundo. Eso era lo que lo afligía. Ahora, por un instante, imagina lo que pudo sentir Jesús estando allí en Getsemaní. Desde la eternidad, Jesús nunca pecó. Sin embargo, estaba a punto de beber la copa que su Padre le había preparado. En unas horas Jesús estaría cargando en sus hombros todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Muchos han sido arrestados, golpeados y asesinados por su fe en el Señor Jesucristo. Pero solo Jesús experimentó el ser hecho pecado y el ser hecho maldición por la humanidad. Eso solamente Él
lo experimentó. Y el Padre nunca ha abandonado a ninguno de los suyos. Sin embargo, abandonó a su Hijo. Y esta era la copa que Jesús no quería beber, pero la bebió de manera voluntaria y también la bebió de manera obediente, porque su Padre así lo decía. Si me ayudan allá, la parte de atrás. Muchos llaman a este día la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Desde mi punto de vista, es muy personal, es más apropiado decir que un día como hoy, Jesús lloró. Dice la Biblia que al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él. Y comenzó a llorar. Se lamentaba diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieran el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz con Dios está oculta a tus ojos. Pero no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y esta profecía se cumple a los 70 años. En el año 70, Jerusalén es destruida. El templo de Jerusalén es destruido, piedra por piedra, y no quedó absolutamente nada. Estas palabras de Jesús que estamos leyendo están arraigadas fuertemente en las profecías de Daniel, capítulo 9, Ezequiel capítulo 21 e Isaías capítulo 29. Jesús vio de lejos la ciudad, lloró, se dolió profundamente. Ese era un llanto de tristeza porque su propia nación rechazó la paz de Dios, rechazó la salvación que Él vino a ofrecer. Y aquí está lo contradictorio. La gente que aplaudía y gritaba cuando Jesús entraba a Jerusalén, ahora estaba totalmente ajena de la condición espiritual y sobre todo estaba completamente ajena de su destino eterno. Aclamaron a Jesús, miopes de ver lo que les esperaba. Y Jesús les decía: están ciegos. ¿Qué no se dan cuenta que están rechazando al Hijo de Dios? No están rechazando al hijo de un carpintero. Yo veo aquí en Jesús esa desesperación porque amaba a su pueblo. Y lo que Él más deseaba en la vida es que todos conocieran a Cristo, que todos vinieran al arrepentimiento, que recibiesen la salvación. Estos fueron los que aplaudieron a Jesús a la entrada triunfal de Jerusalén, que no creo que sea tan triunfal. El Señor profetizó calamidades por rechazar al Mesías que tanto esperaban, y les dijo que serían destruidos por sus enemigos, que sus ciudades serían reducidas a polvo y escombro, y que no quedaría piedra sobre piedra de su civilización. Ese día que Jesús entró a Jerusalén, mientras la multitud gritaba aparentemente de alegría, de gozo, Jesús lloraba. ¿Por qué lloraba Jesús? Por la destrucción que ellos mismos estaban causando. Y sobre todo, porque no disfrutarían de la vida eterna en la tierra, ni la vida eterna en el cielo. Lloraba por la ignorancia de esta gente, por la ceguera espiritual que había en el pueblo escogido. Lloraba porque su propia gente no se daba cuenta que Dios había enviado a su Hijo, como anunciaron los profetas. Lloraba porque Jesús el Mesías habitó en el pueblo hebreo y muy pocos creyeron en Él.
Jesús profetizó que el pueblo de Israel sufriría. Se los anticipó: esclavitud, hambre, desnudez, vergüenza, pobreza, persecución, muchos horrores más. Solo tienen que leer la Escritura y luego leer la historia y van a ver cómo ha sufrido el pueblo de Israel. ¿Cuántos millones de judíos murieron en el holocausto? Estaba profetizado. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no lloró porque lo iban a crucificar, sino por el mal que esta gente se estaba autoinfligiendo, porque las personas rechazaron a Jesús. Y hoy, cuando Jesús ve a la humanidad, yo creo que sigue llorando, sigue doliéndose profundamente, porque la gente no cree, no confían en Él. Llora porque muchos no se dan cuenta de las consecuencias de creer en Cristo o de rechazar a Cristo. Llora porque, igual que las personas de Jerusalén, van a ser destruidas. Por eso quiero hablarte a ti esta mañana en el nombre del Señor, que pienses en tu familia, en tus hijos, en tu esposo que hoy no está aquí contigo, en tu esposa que hoy no está aquí contigo. Y ya se te ha hecho lo normal. Ellos no creen. Ellos son ateos, o tienen una fe distinta a lo que la Biblia dice que es la fe en Cristo Jesús. Esas personas, si no les hablas tú, si no le das testimonio de Cristo vivo, entonces ellas van a estar con Judas y con todos estos que le aplaudieron a Jesús entrando a Jerusalén, que no creyeron en Él. El día de hoy, cuando Jesús te ve, llora por ti, porque lo sigues rechazando. Hoy puede ser un día de celebración para ti, puede ser el día de la entrada triunfal, ahora sí, de Jesús a tu vida. Y para que eso sea la realidad, lo único que tienes que hacer es creer y declarar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es tu Salvador y tu Señor. Yo no sé si esta mañana hubiera aquí entre nosotros alguna persona que, escuchando la voz del Espíritu Santo, no la voz del pastor, ha sentido como el Espíritu le está hablando y lo está redarguyendo. Y le está diciendo: este es el tiempo que tienes que renunciar a ti, a tus pensamientos, a tu ideología, a tu manera de ser y de vivir. Y empiezas ahora a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos salvación y vida eterna. Me encanta pensar en Andrés. Andrés conoció a Jesús y lo primero que hizo fue traer a Pedro, a su hermano. No sé qué le dijo, pero le dijo seguramente algo como: Pedro, te nos vas a morir eternamente. Ven y conoce a Jesús. Y es lo que yo te quiero decir a ti: ven hoy y conoce a Jesús. Y para ello lo único que necesitas es creer que Jesús es el Hijo de Dios, arrepentirte de tus pecados y pedirle que en este momento Él se convierta en tu Salvador y tu Señor. ¿Habrá alguna persona que esta mañana quiera decirle al Señor: yo quiero pasar contigo la eternidad? Yo sí quiero pasar con Jesús la eternidad, no sé tú. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con Jesús? Levanta tu mano. Haz conmigo una oración esta mañana. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús. No te escucho. Señor Jesús,
Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Tú moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Yo quiero que seas mi Salvador y mi Señor. ¿Sabes qué acaba de suceder? Fiesta en el cielo. Yo no sé cuántas veces yo he hecho esta oración, y cada vez que hago esta oración no me hago más cristiano, pero mi fe se hace cada vez más firme y más sólida. Y yo no sé tú, pero ahora viene el Espíritu Santo a darnos convicción de que verdaderamente soy hijo de Dios. Y eso es algo que solamente tú puedes experimentar. Esa convicción, ese saber que si hoy tú mueres, no tienes de qué preocuparte, porque estaremos en la presencia del Señor para la eternidad. Ese día queremos tener comunión, tener la Santa Cena. Damián, si vienes por aquí, ¿nos ayudas? Aprendimos que el Señor Jesús vino un día como hoy y con sus discípulos les enseñó a través de su propio testimonio acerca de la Pascua. Cuando esta enseñanza pasó para la iglesia, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y utiliza el mismo cuadro y les dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Subrayo que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Esto es un acto memorial. En el acto memorial, Jesús no dijo: y pueden venir aquí solamente aquellas personas que, y da algunas calificaciones. No dijo eso. Simplemente dijo: todas las personas que creen en mí, que quieran participar de mi cuerpo y de mi sangre, vengan. Recuerden esto que yo hice, como hoy lo hemos recordado. Así que si tú, papá, tienes a tu lado a tu hijo y tú sabes que tu hijo cree en Cristo y tú crees en Cristo, entonces a ti el Señor te invita a participar de la comunión. Vamos a hacer aquí una fila al centro. Vamos a pedirle, por favor, primero que las damas pasen por esta fila central, después corran hacia adelante, tomen una porción de pan, tomen un jugo de uva que está puesto ahí en esos vasitos y entran por el centro y luego se van hacia los lados y regresan a sus lugares por la otra. Gracias. Cuando tomes los elementos y llegues a tu lugar, te pido por favor que te sientes
Y vamos a comer todos juntos y vamos a beber todos juntos. Así que espera un momentito que te dé la indicación, por favor. Los varones que están de este lado, derecho suyo, izquierdo mío, si se pueden parar y pasar igual que lo hicieron las damas por el medio. Ahora sí, los caballeros del lado izquierdo suyo, derecho mío, se caminan por el pasillo central y toman los elementos para la comunión. Gracias.
En el pasaje que leímos de 1 Corintios 11, Pablo hace una atinada exhortación. Dice: cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Comer indignamente no significa que debe ser perfecto para participar de la mesa del Señor. Lo importante es arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer lo que significa este memorial que hoy hemos compartido, que Jesús tomó mi lugar en la cruz y que gracias a su sacrificio nosotros tenemos salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana y separamos este pan y este jugo de uva para este uso en particular. Gracias porque con estos emblemas nosotros recordamos cómo el cuerpo de Cristo fue cortado, fue partido y su sangre vertida para darnos salvación y sanidad y liberación y vida eterna en tu presencia. En el nombre de Jesús. Yo te pido que tomes una porción de pan en tus manos y que lo partas. Esto fue lo que nosotros le hicimos al cuerpo de Cristo. Su cuerpo fue quebrado por nosotros. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Señor, porque fue tu cuerpo molido por mi pecado. Gracias porque siempre fuiste un varón sin reproche, pero que en obediencia al Padre fuiste y llevaste mis pecados en la cruz. Y fueron mis transgresiones, Señor, las que te llevaron a la muerte. El hombre no te quitó la vida. Tú la cediste, tú la entregaste por la vida de cada uno de nosotros que creemos en Cristo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús, por la obra en la cruz. Ahora te pido que tomes la porción de jugo de uva y recuerda lo que Pablo nos enseña. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Participemos juntos del jugo de uva. Gracias, Señor Jesús. Porque de todas las muertes posibles fue necesario que tu sangre fuera derramada, no solo para limpiar mi pecado, sino para quitar mi pecado. No hay palabras que alcancen a decir lo que nuestro corazón siente de saber que todos mis pecados han sido borrados, han sido quitados. Y hoy cuando el Padre me ve desde los cielos, no me ve a mí, sino ve a Cristo en mí. No ve mis pecados, sino ve la justicia y la rectitud de Jesús. Y por eso hoy, Señor, estamos agradecidos por este precioso sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Y cada vez que participamos de la cena del Señor, también anunciamos que Cristo regresa muy pronto y nos va a llevar para vivir con Él eternamente. Dice Juan, capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia del siglo I empleaba una palabra para resumir este pensamiento, y ese es Maranata.
Esta es una confesión aramea cargada de esperanza, cargada de amor, llena de solemnidad. Y expresa el anhelo que tenía la iglesia primitiva de que el Señor regresara pronto. Y al mismo tiempo recuerda que la venida del Señor Jesucristo, nadie sabe la fecha. Pero hoy, si conmigo estás de acuerdo, vamos a decirle: Señor, Maranata, ven pronto. Estamos listos. Si tú vinieras por mí este día, yo ya estoy listo. ¿Tú estás listo? Entonces que venga el Señor por nosotros. Maranata, di conmigo: Maranata, ven pronto, Señor. Démosle un aplauso al Señor de gratitud. Bendito sea el Padre. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Te damos a ti la gloria que solamente tú mereces. Y oramos con el autor de los Hebreos. Y ahora que el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y quien ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, y que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Estamos despedidos. Que el Señor los bendiga.